El mundo de las matemáticas. La llaman York, capital del norte de Inglaterra, habitada por pobladores vikingos. La conquistaron en el año 866 y la transformaron totalmente en uno de los puertos comerciales más grandes de Europa. Con el tiempo, los restos y las casas de esta gente serán descubiertos enterrados en el suelo. Sus vasijas, los alimentos que comían, la ropa que usaban y sus construcciones. Evidencia tentadora de la forma en que vivían y luego en que morían. Sin embargo, una frustración queda. ¿Cómo era esta gente físicamente? Dentro de 1000 años, los hombres y mujeres que vivirán aquí llamarán a este lugar York. Ellos seleccionarán a una de estas personas e intentarán enfrentarse cara a cara con el pasado. Este es el esqueleto que han escogido, pero ¿es de hombre o de mujer? Jill Stroud, especialista en huesos de la Universidad de York y asistente de Jan Dennis, se propone responder a esta pregunta. Para saber si es de hombre o de mujer, la parte del esqueleto que debemos observar es la pelvis. Esto se debe a que las mujeres dan a luz y por lo tanto sus pelvis son diferentes a las del hombre. Si no está disponible, también se pueden medir los huesos. Y esto es porque los hombres son en general más grandes que las mujeres. Obviamente, a veces es al revés. Las mejores medidas parecen ser las de los extremos en las articulaciones. Por ejemplo, las partes inferior y superior del húmero, el hueso superior del brazo, los extremos del fémur o el hueso del muslo. Al medir los huesos, puedes esperar ser acertado en 8 de 10 casos. Una vez tomadas las medidas, necesito compararlas con las medidas que se han establecido para esta población. Si la medida que he tomado de un esqueleto en particular es menor que la medida estándar, debo suponer que se trata de un esqueleto femenino. Si es mayor que la medida, entonces muy probablemente es masculino. Así que el esqueleto era de hombre. El siguiente paso es encontrar qué tan alto era. ¿Cómo encontraría una forma de relacionar la altura de alguien con la medida de sus huesos? Para saber qué tan alto era, la mejor parte para calcular la altura del esqueleto son las piernas. Con ello se obtienen resultados más exactos. Probablemente más o menos 3 centímetros. 43.9 centímetros. 43.9 centímetros, correcto. No es tan solo recostarlo y medirlo de pies a cabeza, porque no sabemos cuánto tejido blando hemos perdido. Y esto nos daría un margen de error mayor que usar simplemente los huesos. ¿Cuánto mide la tibia? Esta mide 35.6 centímetros. Jill usa una fórmula para calcular la altura. Esta se derivó midiendo esqueletos cuya altura ya se conocía. Sustituyendo la longitud de los huesos de la pierna, el fémur y la tibia en la fórmula, Jill puede calcular la altura del hombre. Su altura era de 166.64 centímetros, un poco abajo del promedio para ese periodo. Otras medidas mostraron que era de complexión delgada. Pero aún queda la pregunta que nos intriga. ¿Cómo era físicamente? Las medidas que Jill puede tomar del cráneo solo muestran la forma básica del rostro de una persona. Para obtener un parecido real, se tienen que recrear los músculos y la carne del cráneo. Para hacerlo, se necesita un conocimiento amplio de anatomía y habilidad artística. Pero ¿cómo saber si el resultado final nos da un parecido real? El Dr. Richard Neve, artista médico, tiene la tarea de reconstruir el rostro de una mujer desconocida. Su esqueleto fue encontrado en Cardiff varios años después de ser asesinada. ¿Qué da a un rostro su forma? Los músculos que rodean el ojo, que forman un patrón específico, los músculos que forman la mejilla, rasgos como los labios, los ojos y la nariz son particularmente importantes al tratar de reconocer a alguien. No es posible hacer un retrato exacto. Una exactitud del 100% es imposible. Lo que estamos tratando de hacer es producir un rostro muy similar al tipo de rostro de un individuo cuando estaba vivo, y cuando se circula en el área correcta. Alguien que conoció a ese individuo podrá refrescar su memoria. El rostro recreado permitió a varias personas identificar a la víctima.
y se obtuvo la condena del asesino de Karen Price. Pero este método es lento y costoso. Robin Richards usa un método más rápido y barato en el Hospital University College en Londres, adaptando una técnica de cirugía facial. Se monta el cráneo en una tornamesa y un rayo láser es reflejado a la cámara desde cada contorno del cráneo. Esta información se almacena en una computadora. Ahora se necesitan datos para recrear el músculo y la carne que formarán el rostro. Para esto se tiene que encontrar a alguien del mismo sexo y complexión y con una misma forma del rostro. Por fortuna, Robin reúne los requisitos. Se cubre el rostro con polvo para reflejar el rayo láser. Pero ¿cómo se llegó a la conclusión de que el rostro de Robin era similar? Por ejemplo, ¿tiene usted un rostro ancho o redondo? ¿Qué medidas tomaría para describir la forma de su rostro? La computadora trata el rostro de Robin como una hoja elástica y le da forma para ajustarlo al cráneo vikingo. El retrato de la computadora no es el del rostro de Robin, sino la primera mirada a un rostro del pasado. Al conectar la computadora a una fresadora, los datos producen un medio modelo a escala en tercera dimensión del rostro del vikingo. La última etapa es crear un modelo completo de nuestro hombre de 1000 años de edad. Esta tarea es para la escultora Lynn O'Dowd. La razón para emplear escultores en este proyecto fue tratar de dar a las figuras un hálito de vida y alguna expresión. Trabajar solo con medidas nos daría una máscara muerta, como un rostro dormido. Me refería a las fotografías en particular, para las partes blandas del rostro que no se registran en el cráneo, como los ojos, la nariz, las orejas y la boca. Era muy importante ser exacto y usé calibradores para medir la frente, los huesos de la mejilla y la longitud del rostro. Para esto, me basé en la información de las fotografías de la computadora y encontramos que la estructura del cráneo difería ligeramente del rostro de Robin. El cráneo tiene nariz irregular y la de Robin era recta. En general acordamos basarnos en el cráneo. Para dar a la cabeza un cuerpo natural se necesita un molde. Moldeamos el cuerpo a partir de algo real. Utilizamos un modelo vivo. Ellos usan un leotardo con costuras de plata en el lugar donde los moldes serán separados. Se cubre al modelo con tiras de raso remojadas con yeso. Todo el proceso toma alrededor de 1 hora. Se aplica una estructura de vigas metálicas en la parte exterior, muy similar a la de un andamio. Esto nos permite separar los diversos cortes de la figura. Después se ensamblan las partes para hacer un molde. Con este se puede fundir la forma final del cuerpo. Intenta jalando con cuidado para no dañar el molde. Sí. Cuidado con la parte de abajo. Eso es, con cuidado. Ya está cediendo. Despacio. ¿Lo tienes? Hay que colocarlo ahí. Sí. Pongámoslo aquí. Aquí Con abajo. cuidado. Eso es. Eso es. Lo único que falta es vestir a nuestro hombre y darle el empleo de pescador. Ya estamos listos para enfrentarnos cara a cara con un vikingo de 1000 años de edad. ¿Habrá sido así realmente?